Buenos días amigos y amigas internautas, bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este su programa El Salvador Today. Como siempre es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través del internet y de los diferentes dispositivos que tienen en uso. Este día me complace dar la bienvenida nada más y nada menos que a la licenciada Tania Pastor, abogada y bueno, más recientemente analista política. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, mucho gusto Luis, y esperamos compartir este rato con toda la teleaudiencia de Diario El Crónico. Muchísimas gracias. A ella le hemos invitado para discutir diferentes temas de la realidad, principalmente la realidad judicial que enfrenta El Salvador, tanto de parte del trabajo que hacen los jueces, principalmente por el trabajo que hace también la Fiscalía. Antes de iniciar, quiero compartirles algunos de los titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. Estos son: Numa Salgado, Comisión de Hacienda está utilizando una táctica dilatoria para no aprobar el préstamo solicitado por el presidente. Además, en fotos, bus de la Ruta 9 se accidenta contra la fachada de Liz Amatepec y deja 20 personas lesionadas. Asimismo, 2 hermanos fueron condenados por atacar con machete y pistola a varias personas. Esto ocurrió en Santa Tecla. Y en el fútbol, bueno, ya lo sabemos todos, la Selecta cayó 0-1 ante República Dominicana y perdió además 12 puntos en el ranking de la FIFA, algo para reflexionar. Quiero también recordarles que este primer bloque de El Salvador Today es una fina cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablock. Visítenos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad. Será un placer atenderte. Además, nuestro sitio web megablock.com.sb. Licenciada, le reitero la bienvenida, qué bueno que puede estar hoy con nosotros. Usted tenía mucho rato de no estar en este espacio, sí, pero nos agrada que pueda acompañarnos de nuevo. Y fíjense que básicamente tenemos varios temas que desarrollar, pero hay uno que a mí particularmente me interesa, porque en realidad me preocupa mucho. Yo creo que nuestro país, nuestro El Salvador, necesita urgentemente de un sistema judicial fuerte, ético, digamos bien aceitado, ágil, digamos en su forma de trabajar, muy técnico. Además, una serie de necesidades que hacen falta, que de momento no se tienen, y principalmente vamos por el lado de la agilidad, digamos, además de la transparencia. Ese es otro tema que también le hace falta mucho al órgano judicial, desde los magistrados de la Corte Suprema hasta el último juez de paz, ¿verdad? Todo eso. El caso es que recientemente, la semana antepasada creo que tuvimos una convocatoria de parte de una entidad que entiendo se denomina Foro de Jueces Democráticos en el país. La convocatoria pues hablaba de temas importantes para el país, y al final solamente fue, digamos, el encargado de comunicaciones del Centro Judicial, el amigo Ulises Marinero, el que terminó leyendo un comunicado de este conglomerado de jueces que básicamente estaban quejándose, ¿no?, de la forma en que sus resoluciones, su trabajo es escrutado a través de los medios, principalmente de medios digitales como el nuestro. Simplemente pues pareciera que no les gusta, y creo yo que si existiera la posibilidad tal vez enviarían una especie de pare y desista, ¿no? Una orden de pare y desista sobre el trabajo que hacemos muchos comunicadores. Entiendo que es opinable, digamos, el trabajo de algunos compañeros, pero bueno, al final creo que estamos amparados en la libertad de expresión, y ese es otro debate. El tema es, digamos, por qué los jueces, digamos, o cómo interpreta usted que los jueces vengan de pronto y se quejen de estar en el ojo público, se quejen digamos, de que se discutan, de que se opine sobre el trabajo que ellos hacen cuando son funcionarios públicos, que digamos, salvo los casos que la ley establece, no tiene por qué, digamos, tenerse bajo completa reserva el trabajo que hacen, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en principio, cuando yo leí ese comunicado del Foro Democrático de Jueces, terminé de leerlo y yo me quedé pensando, pero ¿a qué casos se refieren? 1, 2, ¿a qué profesionales se refieren? Porque en realidad yo traté de hacer memoria en el mismo momento sobre algún caso o sobre profesionales que estuvieran ejecutando esos actos que ellos denunciaban ahí, porque en realidad están desprestigiando al órgano judicial con lo que se dice. Y tuve que leerlo nuevamente para ver si me había perdido algo, y en realidad es que el comunicado es un regaño general, no está dirigido a nadie en específico y a todos a la vez.
Eso es como que yo tenga problemas contigo, Luis, pero entonces le diga a la comunidad de periodistas completa, miren, no hagan esto, no hagan aquello, pero el mensaje es a ti. Entonces yo voy y te digo, mira, Luis, esto está pasando, no lo hagas porque es incorrecto o porque no es así como la forma correcta de hacer las cosas, pero hay que ser directos cuando nosotros hacemos quejas, sobre todo de esta naturaleza, porque estamos hablando en principio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y en segundo lugar del ejercicio libre de la profesión de los abogados, porque el único caso que a mí se me ocurre que estuvieron hablando de presión mediática y no era ni siquiera de profesionales del derecho fue el caso en el que el presidente estuvo haciendo o se decía que estaba queriendo hacer injerencia en la Corte Suprema de Justicia y en la Asamblea Legislativa a través de los tweets y con su forma de gobernar. Más allá de eso, aparte de eso, no recuerdo ningún caso, aparte de cuentas que andan por ahí, que denuncian que en la fiscalía, si el caso de Fito Salume, que si el caso de, ¿quién es la otra persona? De Rice, pero tampoco son personas litigantes con nombre y apellido, sino que son cuentas que ni siquiera responden a nombres de personas naturales y tampoco hay algún medio que se haya pronunciado de una forma para hacer presión como lo dijeron en ese comunicado. Entonces, ante un comunicado que en realidad no dice mucho, es bien difícil hacer alguna especie de consideración o de crítica constructiva de alguna manera que pueda coadyuvar a lo que ellos están solicitando. El llamado que yo hago es que respeten el derecho a la libre expresión, que si ellos consideran que se ven en algunos casos presionados, que lo expresen abiertamente, pero que lo expresen con nombre y con apellido. No debería en todo caso alguna presión ni mediática ni de ningún tipo de profesional independiente o de la fiscalía o de ninguna parte hacer injerencia en la labor que ellos hacen, porque como ellos mismos lo establecen en el comunicado, son imparciales y son objetivos porque es el mandato que la Constitución les da y a eso se deben. Si ellos se dejan influenciar por temas mediáticos o por temas de abogados, porque también hay una gran corrupción en el gremio, eso no vamos a ocultarlo, pues ya es tema de cada juez que se deje influenciar por eso. No deberían. Entonces, ante algo que yo tengo obligación de hacer, yo no le voy a exigir a los demás cómo les deben de comportarse. Cada quien responde por sus actos y es así como deberían de ser también las denuncias, claras y concisas para que podamos nosotros defendernos, porque yo soy abogada y como parte del gremio de abogados me siento ofendida que digan que nosotros hacemos algo así, pero nos están atacando a todos cuando en realidad ellos, me imagino, se refieren a unos cuantos. Entonces no es justo que hagan este tipo de comunicados siendo un foro de jueces democráticos, algo muy importante. Nosotros respetamos mucho a los jueces, pero que sus acusaciones sean válidas y sobre todo que tengan fundamento. Como jueces ellos conocen qué es el efecto que tiene una decisión o algún comunicado, lo que sea que se diga, que no tiene fundamento. Ellos saben cuál es el resultado de eso y es que no tiene valor. Pero digamos, este foro de jueces es de hecho una organización, decir, con formalidad existente, claro, que de hecho representa, digamos, a una amplia, una buena porción de jueces, sino decir, ¿sí? Sí, correcto. Sin embargo, no deja de ser un comunicado bastante oscuro. A mí me escribieron por lo menos un par de jueces diciéndome que probablemente eso eran jueces de la capital, porque afuera de San Salvador, cuando algo así ocurre, los jueces se pronuncian. Y eso me consta también. Pero en San Salvador lo que se tiene la costumbre de que por no decir con nombre y apellido las cosas, no lo sé por qué, entonces nos regañan a todos. Y no todos hacemos eso. Los que tenemos la oportunidad de expresarnos y ser la voz de alguna manera u otra de una parte de la población, no lo hacemos con la intención de interferir en los procesos. Lo hacemos con la intención de buscar justicia y de coadyuvar a la lucha contra la impunidad. Por lo menos en mi caso personal, yo no me he manifestado en contra de ningún juez, ni he tratado de hacer uso de los medios de comunicación en beneficio de mis casos personales ante jueces. Eso tienen que dar nombre y apellido, tienen que nombrar casos que sean concretos para que nosotros podamos opinar, para que nosotros podamos apoyarles en esa lucha que están haciendo contra la gente que ejerce este tipo de presiones. Pero si no hay nada concreto en el comunicado, ¿cómo coadyuvamos o cómo nos defendemos? Por muy foro democrático de jueces que se hagan llamar, tienen que demostrarlo también en los comunicados que hacen, tienen que ser democráticos, tienen que permitir la participación, y para participar tenemos que conocer sobre qué participamos, no un comunicado tan general como lo que se hizo.
qué bueno que usted señala esto también, porque yo creo que parte de todo el problema, digamos, es la falta de transparencia en mucho del trabajo del sistema judicial. Y sabe, ayer también trascendí una información que me gustaría conocer su opinión, un poco porque ya vimos más o menos lo que ha expresado en redes sociales, y es que se supo que el ex fiscal general Douglas Meléndez acaba de tomar una plaza como catedrático en la Universidad Internacional de la Florida, digamos. Sin embargo, esto no deja de tener algunas connotaciones negativas a partir del hecho de que existen hacia él muchos cuestionamientos, principalmente sobre casos que abrió, ¿no? Muchas personas que se han visto involucradas en esto han pedido contra él también un tipo de acción legal. Pero digamos, ya teniendo trabajo afuera, como que ya se busca tal vez un poco ir complicando la situación, o la posibilidad de algún proceso judicial. ¿Cómo lo mira usted? Se dijo que se le denegó el asilo que había solicitado, asilo que nos gustaría saber como salvadoreños, o por lo menos una parte de la población, cuál era el fundamento de solicitar un asilo en Estados Unidos, 1, y 2, quizás en la Universidad de Estados Unidos solo conocen el hecho que él mismo trabajó para generar esa publicidad de la condena de Tony Saca, y que sentó en el banquillo de los acusados a Francisco Flores. De hecho, es lo único loable que se le puede reconocer al señor Douglas Meléndez, porque por lo demás nosotros hacíamos una especie de conversación graciosa en relación a los temas que iba a partir como cátedras de torturas 1 y 2, coacción de testigos, armando casos, y bueno, situaciones de escuchas telefónicas, parte general, porque en realidad esas son las cuestiones de las que se le acusan en El Salvador a Douglas Meléndez, es utilizar el centro de escuchas. Vaya, el derecho a la intimidad es un derecho reconocido en la Constitución. Nuestros derechos fundamentales solo pueden ser limitados a través de una ley, o en los casos penales, cuando un juez dice que va a decretar la detención provisional en contra de una persona. Para el caso de las intervenciones de las comunicaciones, se creó la ley de intervención de telecomunicaciones. Entonces hay excepciones, porque no los derechos son totalmente absolutos. Hay limitaciones que se pueden ejercer por ley, y este fue uno de esos casos, con la creación de la ley de intervenciones telefónicas o de comunicaciones. Entonces hay procedimientos para realizar escuchas, hay personal que está autorizado, hay un mecanismo para que se autoricen, y ese mecanismo es judicial, no depende de la potestad del fiscal general de la República, como ya mal utilizó Luis Martínez, y como también se investiga, esperamos que se esté investigando, lo ha mal utilizado Douglas Meléndez. Utilizaron a sus centros de escucha como sus centros de inteligencia personal, y eso es una investigación que incluso se menciona que Douglas Meléndez escuchó incluso al fiscal general actual, escuchó a mi padre, entre los gremios de abogados a los que también escuchó, los Girones Flores, los Machado, también magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados en la Asamblea, y ya estamos hablando de para su reelección. Ya no estaba utilizando el centro de escuchas para fines de investigación penal con autorización judicial, y digamos lo que sin autorización judicial, pero para investigación penal. No, lo estaba escuchando para su propio interés. 1, 2, hay una denuncia por coacción que es de mi cliente Francisco Rodríguez, de nuestro cliente Francisco Rodríguez, ex gerente financiero de la Presidencia de la República, que al inicio de su gestión denunció coacción para obligarlo a tomar el criterio como testigo, y que después, a la salida de su gestión, se le denunció por tortura en 7 fiscales, administrativos y fiscales, para que admitieran un criterio de oportunidad y dijeran cosas que no eran ciertas. Ahora hay una investigación abierta por esa situación, lo que significa que, aunque no ha sido condenado conforme a las leyes salvadoreñas en juicio oral y público, el señor Douglas Meléndez está siendo investigado porque hay altas sospechas que cometió actos de corrupción durante su gestión. Entonces, una persona que va a ir a impartir cátedra a Estados Unidos en una universidad en carácter de enseñar cómo se combate la corrupción, tiene la experiencia, sí, pero también tiene una dudosa reputación, una dudosa moral que no es notoria, que nosotros cuestionamos mucho cuando tuvo en el banquillo de los acusados a Tony Saca, y dicen, pero es que fue nombrado héroe nacional por la señora Jean Mains, embajadora de Estados Unidos en El Salvador, que acaba de irse. Y sí, es cierto, pero también todo El Salvador sabe que tuvo sentado a Tony Saca en la silla de los acusados, que tuvo sentado a Elmer Charlé en la silla de los acusados, y que no le dio la gana de preguntarle: si usted está confesando que se desviaron 302 millones de dólares por ustedes y que ustedes confiesan haberlo hecho, cuéntenos a dónde está ese dinero, ¿verdad? Para que la población lo hubiera tenido de regreso. Pudo haberlo hecho y no lo hizo. ¿Por qué?
porque lo único que le interesaba era la condena, así de simple. Hay una situación que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué elementos hay específicamente para hablar de tortura? Estamos hablando y de qué tipo de tortura, digamos, también se habría ejercido, porque eso, digamos, quienes entienden un poco sabrán que esto ya es un delito de lesa humanidad, ¿no? Claro. Cuando a ti te anulan la voluntad psicológica y ya no hay opción de pensar claramente, no es necesario una tortura física. Cuando ya te anularon tu voluntad psicológica completamente, de la forma en la que se lo hicieron a estas personas administrativas y fiscales, ya hablamos de tortura, y no de una simple tortura, sino de tortura institucionalizada, porque fue ejercida por la persona más poderosa en el país, que es el fiscal general de la República, para el caso Douglas Meléndez. A estas personas recién habían fumigado las oficinas fiscales de la fiscalía donde se realizaban que es el edificio donde está lavado de dinero en la San Benito. Sí. Acababan de fumigar y recién fumigado, encerraban a los testigos allí por horas y no les hablaba nadie ni les decía nada, y soportando ese olor de la fumigación. O les vendaban los ojos y los tenían en ese salón, o los encapuchaban y los andaban dando vueltas y vueltas en un vehículo de la policía con la policía, hasta que era una especie de tortura. Les llamaban a sus casas y a sus hijos, niños menores, les decían: está tu papá, decirle que ya lo vamos a ir a traer con la policía para meterlo preso. Entonces, ese tipo de situaciones, y cualquiera va a admitir un criterio de oportunidad y va a admitir lo que le digan que admita para no seguir siendo objeto de tortura. Y eso es lo que sucedió, y eso es lo que pretendió hacer con el señor Francisco Rodríguez al inicio de su gestión. Lo que pasa es que no lo había evolucionado y solo quedó en calidad de coacción, porque fueron alrededor de 7 u 8 personas diciéndole a don Francisco qué tenía que decir y qué no tenía que decir, y le decían que era un delincuente y que era un criminal, y por días, y muchas personas hablándole a la vez. Eso en realidad ya tenía visos de la ilegalidad con la que iba a proceder Douglas Meléndez en sus testigos, porque como todos sabemos, los testigos criteriados, ese fue el fuerte con el que él trabajó durante toda su gestión. No fue la prueba científica, no fue ninguna prueba de otra naturaleza, sino que los testigos criteriados. Y ahora nos damos cuenta que fueron los testigos criteriados bajo coacción o bajo tortura. Y ese nivel de tortura psicológica institucionalizada que él ejerció no merece ser reconocido con un papel de catedrático en una universidad americana. Es bastante penoso esa situación. Estas 7 personas que dice que habrían estado involucradas también en estarle, digamos, realizando este tipo de presión ya a nivel de tortura a su cliente, están dentro, digamos, dentro del organigrama de la fiscalía, siguen ahí, o qué cargos tenían, cuál era su papel. Es curioso, porque la pregunta que haces me recuerda algo muy importante, y es que previo a toda esa situación de la promoción del caso Corruptela, se había dado la solicitud de sobreseimiento definitivo a favor de otros fiscales que fueron parte de esa red criminal de torturadores, entre ellos Will Walter Ruiz, y se pidió sobreseimiento para ellos, y para los otros los criteriaron. Entonces hubo una selectividad, porque Will Walter Ruiz es el primo me parece, o es pariente del señor Douglas Meléndez Ruiz, los dos son Ruiz. Entonces hubo una selectividad ahí de personas a las que se solicitó sobreseimiento definitivo, que incluso entre ellas están los que le hicieron un seguimiento ilegal, y lo logró probar la licenciada Silvia de Bonilla, de Mujer Legal. Sí. Ella probó esa persecución de la fiscalía efectuada por esos fiscales que Douglas Meléndez pidió sobreseimiento, que actuaron con actos de tortura también en este mismo caso. Está relacionado completamente con el caso Corruptela. A unos los sobreseyó, a otros los conminó a que aceptaran criterio de oportunidad, fueron torturados para ser testigos, y ahora están declarando todos ellos. Algunos de esos fiscales, por ejemplo Mario Hueso, se menciona que ya se fue de la institución. Hay otros nuevos que fueron involucrados posteriormente que también se fueron de la institución. Hay otros que siguen, Jorge Cortés ahí sigue, y ese era el jefe de todos los que ejecutaban estos actos. Es el que también maltrataba a los testigos y los trataba como criminales para hacerles creer que de verdad lo eran y combinarlos a que aceptaran el criterio de oportunidad. Quiero que me explique, quisiera pedirle que me explique un poco cómo distinguía, digamos, o en base a qué se hizo esa distinción de quiénes eran sobreseídos, quiénes eran investigados, a quiénes se presionaba. Esa es una buena pregunta para Douglas Meléndez. Sin duda, pero vamos a seguir conversando de esto luego de un breve corte comercial. Okay. Por favor, acompáñenos, que enseguida volvemos. Tenemos que darle espacio a nuestros patrocinadores. Amigos y amigas internautas, quédense ahí, que esto es El Salvador Today. Ya regresamos.
Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Continuamos conversando con la licenciada Tania Pastor sobre algunos de los casos más importantes que todavía están andando en nuestro sistema judicial. Me mencionaba, licenciada, que hubo, digamos, en el caso Corruptela, por ejemplo, bueno, eso es algo que creo que muchas personas lo han denunciado, el hecho de que no hay, digamos, una claridad de hacia dónde se desvió el dinero. Sabemos que la gente ha admitido que lo desvió, han dicho que van a devolver una parte pequeñita, pero bueno, ¿y dónde está lo demás? Es decir, hacia dónde se desvió y todo eso. Cuando usted como abogada conoce, digamos, estos detalles en un caso como este, ¿a qué conclusiones se pueden llegar en realidad? Que continúa la selectividad en las acusaciones de la Fiscalía, la parcialidad en las investigaciones, que necesitamos unas CICIES, porque nuestras instituciones no funcionan, no han funcionado nunca. Eso no es un tema de que actualmente las instituciones están debilitadas no, eso es un tema de que en El Salvador nunca ha habido voluntad por hacer justicia, por identificar a los responsables verdaderos de actos de corrupción grandes que nos tienen empobrecido el país. Eso es una falta de voluntad, así de simple. Si no se investigó es porque Douglas Meléndez no quiso investigar los destinatarios de los fondos, porque no le quiso preguntar al señor Saca si usted admite que los desvió, a dónde está el dinero. Es decir, es un tema de voluntad. El señor Meléndez le interesaba la condena, al grupo con el que él trabajaba actuaron de una forma bastante prepotente y abusiva. Ahora ellos, en el banquillo de los acusados, ya exigen las garantías procesales que ellos no otorgaron en su momento a las personas procesadas. Ahora sí, como ellos son los procesados, ahora sí exigimos nuestras garantías, las que nos da la ley. Pero cuando ellos eran los que estaban en el poder y estaban combinando a los testigos y los estaban coaccionando y los estaban torturando, en ese momento no existía ley para ellos. Ellos eran la ley, ellos decían qué hacer. Entonces, ahora que se invierten los papeles, ahora sí hay ley, ahora sí exigen que se cumpla la ley, y eso es un alto nivel de hipocresía en nuestros funcionarios. Entonces, ¿por qué es el tema de todas las ICIES? Porque en realidad hemos demostrado en El Salvador ser incapaces de tener voluntad de perseguir la corrupción, de perseguir los corruptos, los corruptores, los encubridores, a nadie. Entonces, esa es la situación por la cual después viene todo el traspié que tenemos actualmente para implementar una verdadera ICIES, y es lo que nos tiene pidiéndola como salvadoreños. Hay una cuestión que yo he notado, me dice usted si coincide con esto, y es que, digamos, la Fiscalía está siempre tras la condena, más allá, digamos, de si se trata o no de personas inocentes o personas, digamos, que ya sean los autores intelectuales o materiales de un determinado delito. Es decir, detecto yo, me dice usted si coincide o no, detecto yo, digamos, demasiada simpleza en los criterios que se utiliza, digamos, como con lo que creo yo debería ser, pues, un fiscal general de la República, la Fiscalía en general, sobre el perseguir el delito cuando se tiene evidencia suficiente o certeza, digamos, de que se ha detenido o se tiene ubicado, digamos, al responsable último de determinado delito. Y eso, digamos, lo veo yo en por ejemplo, precisamente el caso con el expresidente Saca, digamos, a quien se le impusieron solamente 10 años, ¿verdad? Y a una de las personas que podemos decir que fue accesoria, digamos, quien no aceptó el proceso abreviado, a esa persona le cayeron
casi 16 años, casi 20 años. Todavía y uno de los fiscales involucrados en la coacción está pidiendo que se le revoque el beneficio que se le dio en el cambio de calificación a la participación que él tuvo, para que ya no sea 1 año y meses, sino que vuelvan a ser los 16 años de antes. Nosotros siempre hemos sostenido que todo esto fue represalias, porque el señor Francisco Rodríguez no se sometió a lo que ellos quisieron. Y quizás por ese caso del señor Rodríguez es que la coacción que ejercieron en él, como no fue suficiente, porque el señor logró salir de esa presión en la que lo tenían terrible, entonces evolucionaron hacia la tortura, para que no se les pudieran escapar los que ellos querían obligar a declarar, que no se les permitía nombrar abogados de su confianza, como pasó con don Pablo, como pasó con don Francisco, y como también pasó con los criteriados actuales. En El Salvador no ha habido responsabilidad de parte de los fiscales generales en el tema de una información, y eso es en general también de las instituciones, de darle a la población una información verdadera sobre el trabajo que se realiza, porque lo que les importa es quedar bien, generar una empatía con la población conforme las estadísticas, que se está trabajando, que se están haciendo bien las cosas, pero en realidad hubo un momento en la época de Luis Martínez que si capturaban a 16 en una redada por un mismo hecho, habían 16 expedientes diferentes cuando tenía que haber sido solo uno, para inflar las estadísticas. En la Fiscalía se responde, o por lo menos se respondía hasta donde yo estuve, con base a resultados de audiencias iniciales, de audiencias preliminares, de condenas, de acuerdos dentro del proceso, de acuerdo a las capturas. Esos son los datos que importan. Entonces no es lo que importa la realidad tras esos datos, que es lo que a las personas nos interesa. Entonces, en tanto se manejen así en esas instituciones como en la Fiscalía, pero pues no vamos a salir de donde estamos. Actualmente el fiscal general tiene la oportunidad, Raúl Melara, de, no obstante ser acusado de ser del Partido Arena, no obstante ser acusado de ser parcial y todo lo que quieran, todavía está empezando y todavía tiene oportunidad de hacer bien las cosas o de seguir haciéndolas bien y de saldar esas cuentas que han dejado los fiscales generales anteriores en los destinatarios de esos dineros. En el caso del Chaparral, solo allí hay casi $1,000 millones. Ese caso yo le daría bastante prioridad, porque es mucho dinero el que se puede recuperar. Hay que fortalecer esas áreas donde se puede recuperar el dinero malversado en casos que ya están condenados y que se haya sabido. Ese sería un refuerzo bastante importante a la economía del país. Y en el fiscal actual o en la administración actual de la Fiscalía, ¿ve usted, digamos, la interesa, la voluntad de perseguir en efecto estos casos o para la situación que enfrentamos, ¿no? Que el actual fiscal tenga la voluntad de investigar y proceder en contra de su antecesor? En apariencia sí, pero todavía vamos comenzando. Yo no quisiera decir que no, porque conozco la complejidad de los casos de los que estoy hablando y que son casos que no se trabajan en 6 meses ni en 8 meses. A veces demoran mucho más, y yo pensaría que a partir del otro año ya podamos decir si Raúl Melara está entrándole con el colmillo completo o los colmillos completos a este tipo de criminalidad, que son las que le estamos exigiendo como población, porque estos son los casos que nosotros queremos resultados, y no solo que se promueva la acción penal, sino que realmente el expediente vaya bien sustentado, que el expediente lleve suficiente prueba para convencer a los jueces y convencerlos con prueba, no con presión mediática como sucedió en el caso Saca, para convencerlos con la prueba que hay, que las personas acusadas son responsables y que se recuperen los dineros defraudados. Esos casos son bastante complejos, se necesita personal muy calificado en esa área, con mucha experiencia, y que sean muy cuidadosos en el tema de la cadena de custodia. Es decir, hay requerimientos para estos fiscales, por eso son especializados, que se espera que no dañen los casos por temas de inexperiencia o por temas de desconocimiento. Son casos muy complejos que pensaríamos que para el otro año ya debería de estar demostrándose de parte de Raúl Melara cuál es el interés que él tiene de verdad, porque él está trabajando, a diferencia de Douglas Meléndez, que no es mediático. Este fiscal no es mediático, no le gusta estar contando qué es lo que está haciendo, ni cómo lo está haciendo, ni para qué lo está haciendo. Cuando va a dar el resultado, me parece que lo va a dar sin estar avisando tanta cosa, y lo va a dar a través de sus casos, y esperaría que eso empiece a suceder desde el otro año. Cuando ocurre lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Que a la cabeza, digamos, al que más se robó, al que más se benefició, se le imponen penas menores, digamos, y a las personas que han sido accesorias en el delito, las penas, digamos, son todavía más severas, la condena y la acción legal continúa.
¿no se estaría enviando un mensaje contraproducente, digamos, hacia la población también que está pendiente de lo que hacen de lo que hacen las autoridades, pues, especialmente el fiscal? Por lo de las penas de 10 años. Por la disparidad de penas, digamos. Sí, en realidad nosotros recordamos aquel caso del descuartizador, ¿sí?, de Santa Tecla, y ese arreglo es que en realidad aquí nos tienen acostumbrados que depende de quién esté detrás de la persona procesada, así van a ser las medidas que se tomen como fiscalía y los resultados que se obtengan a nivel judicial, porque aquí no solo es la fiscalía, aquí también es el órgano judicial, y sabidos es por todos en el gremio de abogados que hay bastante corrupción dentro de la legislatura, dentro de la judicatura. Los mismos empleados judiciales lo dicen, es un secreto a voces, no es algo que no se sepa, que hay un alto nivel de corrupción y que a veces se mueven por componendas económicas, a veces hasta por cheradas, y eso es bien triste, porque cuando yo estaba como fiscal, y ahí sí le doy la razón en lo que dijo Raúl Melara, yo depende, cuando llegaba a una audiencia yo miraba a mi contraparte y yo, bueno, muy bonito traigo el caso, con mucha prueba, pero ya sé quiénes son los que hacen componendas con los jueces. Lastimosamente no lo podemos probar, pero es una realidad actual. Y eso ha pasado siempre, sigue pasando y no va a dejar de pasar hasta que no se ejemplarifique con algunos abogados que cometan estos actos de corrupción, porque estos son los corruptores, con los jueces, hasta que no se ejemplarifique con uno de ellos una situación de estas, no va a dejar de suceder. Entonces, como fiscal me pasaba, pero era menos grave porque pues si uno igual recibe el salario. Pero cuando estás en la calle y te toca defender, entonces ya como que uno ve las cosas diferente. Ya tuviste la experiencia de la fiscalía, aprendiste a ser responsable, pero ya en la calle a uno no le pagan si estas cosas pasan, y esto no depende de uno. Si cuando uno llega a un juzgado y ve, ahí está fulano, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Ya arreglaron el caso detrás de la puerta, pero y sobre todo que hasta tarifas. En el gremio se manejan las tarifas, que si es un juez de paz es tanto, que si es un juez de instrucción es tanto, si es un juez de sentencia es tanto, si son magistrados de cámara vale tanto. Es decir, son cosas que se manejan, y te digo que se manejan porque las he escuchado, no me consta, porque yo nunca he estado involucrada en un tema de esos, pero es un secreto a voces el nivel de corrupción judicial también. Entonces no solo depende de cómo la fiscalía lleve los casos, sino que también depende de cómo van a funcionar en el órgano judicial, y ese es el problema estructural, que hay que promover un paquete de reformas que deje de promoverse o de favorecerse la corrupción, porque el sistema está diseñado para favorecer la corrupción. Entonces, empezar con un paquete de reformas desde la misma Constitución para que dejemos de hacer estos bloqueos a la lucha contra la impunidad y la corrupción y empecemos a ver los cambios estructurales, cambios en la mentalidad de las personas, cambios en la cultura de denuncia que tenemos que tener, de tolerancia también. Cambios en muchos sentidos. Este es el comienzo de algo. Esta sí es que trae el presidente, que ha recibido muchas críticas, y yo también las hago, pero a mí me gusta hacer críticas y a la vez ver qué es lo rescatable de lo que tenemos, porque de sentarse en una silla y empezar a hablar y a criticar mal y lo que hay mal, y eso es bien fácil, eso lo hace cualquiera. El arte está en saber identificar cuáles son las falencias, cuál es lo bueno que puedes rescatar mientras trabajas en esos defectos y te convertís en algo que de verdad funcione. Entonces esta sí es, por mala que sea, es el comienzo de algo, y eso es lo que yo veo. Si existe, digamos, ese tarifario, y la verdad es que no es usted, digamos, el primer profesional o la primera profesional del derecho a quien escucho hacer mención de ese tarifario, verdad, que depende, digamos, de la jerarquía del administrador de justicia, así es lo que cobra. Si existe digamos, esa característica, esa muestra de cultura que es evidentemente de corrupción, claro, yo creo que todavía evidencia aún más la necesidad de precisamente transparentar, y no hablemos solamente del órgano judicial, porque claro que es tal vez de lo más importante, pero todo el sector justicia, ¿no? Y entra también, por supuesto, la fiscalía, o entra también, por supuesto, todo el Ministerio Público en general, porque también, digamos, se sabe que también hay corrupción, o se promueve de algún modo la corrupción cuando a las personas, por razones políticas, los que sean, no se le asigna o no se le permite tener un defensor que le garantice también sus derechos. No es así. ¿Por dónde se puede comenzar este trabajo, digamos, faraónico? Para fortalecer la institucionalidad tenemos que comenzar por arreglar el defecto estructural en nuestro sistema de leyes. Cuando uno lucha contra la corrupción,
pero encontrás un artículo 240 con el inciso último, me parece que es del 240 de la Constitución, que te dice, en 10 años prescriben las acciones que se pueden intentar para promover causas por enriquecimiento ilícito contra los funcionarios. 10 años. La Constitución te está estableciendo un límite a la lucha contra la corrupción. Entonces, desde ahí ya vamos mal, ¿verdad? Hay que hacer una reforma constitucional en varios aspectos, y que si está parchada o no está parchada, la Constitución como está ya no nos sirve. Esa Constitución fue perfecta para el 83, que fue el momento de cambio, de la guerra hacia la paz, la transición, lo que queramos, pero ya no es funcional. Necesitamos hacerle reformas. Los partidos políticos ya no son la representación del pueblo y ya no nos garantizan una representatividad legítima. Necesitamos que esa jurisprudencia de la Sala Constitucional saliente, que establecía la participación no partidaria, que eso sea trasladado a la Constitución, para que no venga una nueva sala o para que no venga un Tribunal Supremo Electoral a querer desconocer estas situaciones porque no están en la ley, solo están en la jurisprudencia, y eso no nos garantiza como ciudadanos que se siga respetando. De hecho, ya vimos que en la Asamblea se quiere bloquear y se continúa bloqueando la participación no partidaria, y como ciudadanos todos estamos conscientes que los partidos no nos representan, que necesitamos esa participación no partidaria para equilibrar la justicia o para equilibrar esas posibilidades que tengamos como ciudadanos. Eso entre muchas otras reformas, porque a cuenta de que nosotros le vamos a pagar a los partidos políticos nuestros votos en las elecciones. Ese es un dinero que se puede utilizar en otros temas. Y por ahí vamos a encontrar una línea de reformas que necesitan ser el origen del cambio, porque de la Constitución derivan todas las demás leyes y tratados. Entonces, después vamos a adecuar las leyes a la nueva Constitución o a la nueva Constitución reformada. Entonces, en ese cambio necesitamos definitivamente acabar con el nepotismo, con el clientelismo, con una función pública regulada de una forma actual, ya no con aquella ley de hace como 50 años, igual que la ley de probidad. Esa ley tiene que ser fortalecida, la unidad tiene que ser fortalecida para de verdad investigar, y eso comienza desde la Constitución. La ley de lavado de dinero ya está desactualizada, también necesitamos una ley de lavado de dinero nueva, y así muchas leyes que tenemos que nosotros preparar el sistema para que una herramienta, sea nacional o sea internacional, de investigación de impunidad, tenga un verdadero funcionamiento y sea eficaz y sea efectiva, porque de la manera que está diseñado nuestro sistema de leyes en este momento favorece a la corrupción. Y cuando digo la corrupción, estamos hablando de las leyes, de los corruptos, de los corruptores y de los encubridores, que yo en esa categoría incluyo a todos los fiscales generales de la República que no hicieron nada en el pasado, porque son los que permiten que hayan corruptos y que hayan corruptores, porque pueden haber en la escala, hay 3 escalas. Primero, las personas sabemos nuestra responsabilidad y decidimos ser corruptos o decidimos ser corruptores. Segundo, están las instituciones fiscalizadoras de cada una de las instituciones y órganos de gobierno, que también han fallado. Pero el que no debe de fallar es el fiscal general de la República. Y ahí tenemos una lista de fiscales que no han hecho nada en el transcurso de los años, y es responsabilidad primaria de ellos que exista ese nivel de corrupción que existe actualmente, porque son los que no hicieron nada de verdad. Sin duda algunos de los más responsables. Quiero compartir con usted, licenciada, algunas de las preguntas y comentarios que nos llegan a través de WhatsApp. Muchas personas desde fuera del país que nos ven, para todos ellos un gran saludo. Empezamos con Guayo León Guerra desde Apopa, que simplemente nos manda un saludo. Saludos para usted también. Desde San Francisco, Roxana Lemos: ¿por qué si hay tantas pruebas contra el ex fiscal, la actual fiscalía no procede a capturar lo que esperan? Ella habla de pasividad de la fiscalía. ¿Qué opina en este caso? Sí, esos son los casos complejos a los que yo me refiero, porque cuando se hace la investigación de parte del blog, me parece que fue, de las escuchas telefónicas, que hacen 2 entregas de esa investigación que ellos realizan, que es con fundamento en fiscales que estuvieron dentro de esa unidad, y cuentan como Will Walter Ruiz con la fiscal Mayra Guerra, una pariente de él que es analista informática, llegan y se instalan como algo simultáneo pero independiente de la unidad de escuchas telefónicas, y ellos comienzan a hacer escuchas ilegítimas a todas las personas que se establecen ahí, que entre ellas estaba la actual procuradora de Derechos Humanos, la saliente, que se mencionó que se le dijo de que tenían escuchas del esposo, que andaba haciendo, que la andaba, como decimos en buen salvadoreño, la andaba feriando en la Asamblea Legislativa, haciendo lobby, exacto. Entonces, y nosotros podemos encontrar ahí la explicación de por qué todos agacharon la cabeza al fiscal general en aquel momento, ¿verdad? Cuando les dijo clicas a los magistrados de la Corte, cuando les dijo que en la Cámara Primera de lo penal tenían un modus operandi los magistrados,
Él le faltó el respeto a todos los poderes del Estado, a todos los funcionarios en el país, y todos le agacharon la cabeza. Recuerdo que en ese momento los únicos que levantamos la cabeza y lo denunciamos abiertamente, y aquí fue uno de los medios en los que se hizo, fuimos Roberto Claros y yo cuando denunciamos la coacción que era objeto Francisco Rodríguez al inicio de su gestión, y nosotros sabíamos que nos podían detener, y de hecho intentaron hacerlo, pero no encontraron pruebas. A nosotros nos investigaron con la referencia del caso Saca en la UIF, Mario Hueso, y los demás, y nos mandaron a investigar en los bancos, nos mandaron a investigar con testigos de la presidencia, nos mandaron a investigar en otras fuentes con el caso Saca. Nosotros no éramos imputados, ni somos imputados, ni fuimos imputados en ese caso, pero nos investigaron porque nos querían detener, porque éramos la única voz contra el fiscal general de la República. Entonces, ese caso es muy complejo porque determinar si hubo o no hubo escuchas, hay que hacer un estudio bastante delicado, bastante técnico, y recordemos que la investigación del caso Saca involucró incluso hasta el apoyo extranjero. Entonces no es nada más de hay una denuncia y ya hagámoslo, tiene que investigarse a profundidad, entrevistarse testigos, obtenerse más prueba porque y si borró todo, ¿cómo vamos a documentar que realmente hubo una escucha ilegal? Porque lo más probable es que el señor borrara todo, pues no dejara rastro. Pero siempre hay algún rastro, entonces encontrarlo se vuelve un poco más difícil, por lo menos en el caso de escuchas telefónicas. El caso de los fiscales está en investigación. De hecho, es lo que mencionaba yo antes, que los fiscales que fueron los que torturaban, ahora son imputados y ahora exigen que se respeten las garantías procesales, ¿verdad?, a favor de ellos. Ese caso está en investigación actual. Y el de don Francisco Rodríguez no hemos tenido noticias aún. Ese caso sí se denunció y son casos complejos. En realidad es difícil que dentro de la misma institución, las mismas personas que ya no están ahí y que eran los protegidos de Douglas Meléndez, hablen en contra de él, y la prueba